En esta ocasión estamos con Gabriel Mauricio Cardona, también conocido como Niño Nuevo. Gracias, Gabriel, por estar en este programa. Muchas gracias, Mariano, a ti, a toda tu audiencia por estar interesados en estos temas cósmicos, extraterrenos y espirituales. Perfecto. ¿Quién es realmente Gabriel Cardona? Cuéntanos. Bueno, Gabriel Cardona es un mensajero de un conocimiento que se ha encontrado y que se encuentra desde hace miles de años en la Tierra, pero que desafortunadamente las personas no se han interesado en conocer y en comprender verdaderamente, y el acceso a él ha estado limitado por múltiples instituciones religiosas o espiritualistas que sí lo han tenido, pero que no lo han dado a conocer de manera diáfana, clara, como se entregó en el planeta Tierra por seres de las estrellas, seres de otros lugares con superior cultura, con mayor conciencia, interesados en el desarrollo espiritual y la inteligencia del hombre terrestre. Bueno, eso es muy interesante. Me gustaría saber cuando decís esa información que no se ha prestado atención o que han ocultado, ¿qué clase de información es? Bueno, hay diversos registros revelados que han sido encontrados por arqueólogos, por investigadores y también lo que conocemos como los textos bíblicos o de las profecías que se encuentran en la Biblia, que todos o la mayoría tienen en su casa, y también con conocimientos revelados a culturas ancestrales como los mayas, como los indios Hopi, como los incas aquí en Perú, donde me encuentro en este momento. Quiere decir que hay un montón de culturas, de conocimientos y de hallazgos que tienen que ver con información que data de incluso miles de años antes de Cristo hasta tiempos medianamente recientes, que hacen referencia a una serie de acontecimientos que van a suceder en un tiempo específico llamado o conocido como el tiempo final, y que no implican la destrucción del planeta o de la raza humana, pero sí implican una serie de acontecimientos muy duros que la humanidad tiene que atravesar, pero que posterior a ellos viene una transformación, un cambio de conciencia, o mejor dicho, quienes logren hacerlo son los que podrán permanecer y, digamos, vivir en un tiempo pletórico muy distinto al que vivimos actualmente. Estas inteligencias de ese conocimiento que han dejado, han hecho también denuncias claras acerca de una invasión extraterrestre que se encuentra aquí en el planeta entre nosotros, pero que al creer que estamos solos en el universo y al considerar inocentemente que no tenemos ningún enemigo más allá de incluso nuestro propio vecino, no se ha podido detectar toda esta situación que ha sido anunciada a través de esta voz de alerta. Entonces, básicamente y a grosso modo, de eso se trata todo este llamado de atención que se está haciendo a partir de la divulgación de esta información. Ok. Antes de que vayamos al tema de los acontecimientos, me gustaría preguntarte cómo, digamos, vos te informaste de esto. ¿Fue una investigación tradicional, leyendo libros y escuchando personas, o hay algún otro tipo de experiencia, digamos, un poco más diferente en tu caso? Claro, esa pregunta es muy importante. Bueno, yo tengo que empezar por mencionar que yo no soy un hombre contactado como muchos que hay. Yo no me he subido todavía a una nave espacial, no me han llevado a dar un paseo a la Luna o a otro planeta. Quiere decir que mi interés en estos conocimientos no parte de una experiencia de contacto de algún tipo, como tal vez es bien conocido y son ya personajes famosos otros nombres. Yo tendría que mencionar el conocido apóstol Pablo de Tarso para que se pueda entender de qué se trata todo el trabajo que yo estoy realizando. Pablo de Tarso fue uno de los apóstoles más fervientes de la doctrina de Cristo. Caminó más de 17.000 kilómetros solamente fundando iglesias, iglesias que no eran templos, sino las mismas personas, a partir del conocimiento de Jesús. Y Pablo de Tarso nunca caminó al lado de Jesús.
Quiere decir que solamente con base en el conocimiento, en la inteligencia y en el poderío de la sabiduría de Jesús, Él transformó su vida y a partir de ello tuvo la fuerza para hacer lo propio con otras personas. Ese es un caso parecido al mío. Aunque yo no he viajado en naves espaciales ni me he contactado con seres de otros mundos dentro del contacto tipo o tradicional que se puede conocer, el conocimiento que he podido estudiar desde los 19 años que lo estoy investigando hasta el día de hoy, me ha asombrado, me ha maravillado. No soy un investigador afianzado a algún dogma o alguna creencia partidario de alguna religión en particular. Considero que el fanatismo y la creencia son de hecho un veneno para la inteligencia. Más bien el sentido lógico y la comprobación del conocimiento me han conducido a verificar que toda esta información tiene un sustento y un fundamento científico, pero es espiritual. Y es un conocimiento que ha sido entregado por seres de otros mundos. De esa manera me convertí en investigador ya serio y en difusor de este conocimiento hace más o menos ya unos 8 años. Y ahora viajo por el mundo dando conferencias, mostrando mi investigación y explicándole a las personas que este conocimiento es sumamente útil para la transformación de sus vidas que tanto han buscado, para la comprensión de ese Dios que tanto han buscado por fuera, puesto que estos hombres de otros mundos han hablado claramente y han dicho que ellos no necesitan creer porque lo conocen y han venido a enseñar ese conocimiento. Ok. ¿En qué punto de tu proceso vos haces clic y decís, estoy completamente seguro de que todo esto es verdad y voy a empezar a divulgarlo con la total seguridad de que es real? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento? A ver, eso, siendo que muy joven tuve contacto con esta información, tal vez por lo mismo que era muy joven no la comprendía totalmente y digamos que no me la tomaba en serio al principio. Fue ya después de unos años y sí, del compartir con otras personas que ciertamente el nivel de comprensión de este conocimiento, que específicamente hablo de la profecía o las profecías mundiales, me han permitido entender. No podría decirte que fue algo que de la noche a la mañana surgió, sino que es un proceso paulatino que en mi vida implicó que yo me tomara en serio este asunto al punto tal de adquirir una responsabilidad por voluntad propia de divulgarlo. Y es una información que despierta el pensamiento, lo reforma totalmente, te hace ver que este sistema en el que vivimos es un sistema diseñado para la decrepitud del espíritu humano, para que el hombre no crezca por dentro, sino que se llene de materia y su cabeza de basura y muera viejo sin saber qué era amar, qué era comprender, qué era perdonar, qué era servir. Y el sentido de la vida se distorsiona a punto tal que las personas ni siquiera saben para qué existen. Mientras que esta información entregada y revelada es todo lo contrario, llena el corazón, llena el espíritu, llena el alma y acrecienta tu inteligencia de manera que rompe con los esquemas, los conceptos preconcebidos, te destroza todo lo que tú tenías aprendido, incluso de tu universidad, tus doctorados, tus maestrías, para poder comprender finalmente quién eres tú con relación a toda la vida que te rodea, en un sentido no de creencia, sino de espíritu verdaderamente. A partir de que yo comprendí la información que este hombre está entregando, yo mismo me convertí en un mensajero y difusor de ese conocimiento que no es de él, que no es mío, sino que es de toda la humanidad porque fue entregado en diferentes épocas, en diferentes culturas y en diferentes tiempos al hombre. Claro. Hoy en día hay mucha confusión, sobre todo en internet, en las redes sociales, con el tema de los contactados, porque muchas veces se contradicen sus versiones de los hechos, de la realidad. Entonces la gente es como que hoy en día ya no sabe a quién creer o qué creer. ¿Qué le dirías vos a la gente para que identifique cuál es un contactado real que está dando información real, bien intencionada?
Bueno, eso es muy importante y me parece muy bueno que lo hayas preguntado. Las personas que tienen un sentido investigativo tienden a acudir al Internet, puesto que es la fuente de información más cercana y más abundante que tenemos, pero al mismo tiempo es un mar en el que hay un montón de cosas que si la persona que busca no tiene un criterio claro se puede perder o confundir más. Primero, hay dos razas extraterrestres que se encuentran o que han tenido contacto en el planeta. Una de ellas ha sido denunciada por inteligencias que han contactado con seres humanos desde hace alrededor de 12.500 años, según la memoria tribal de los indios Hopi o las crónicas de los Uga Mongulala, que son crónicas de Akakor, o también otros registros que se pueden considerar antes de Cristo, como el Mahabharata, el Popol Vuh, el Kanchur del Tíbet y otros muchos, incluyendo la misma Biblia. Estas inteligencias que son de luz centran su mensaje y su intervención en entregar un conocimiento para el hombre. Y el conocimiento que entregan se caracteriza por romper con todas las creencias y por impulsar la inteligencia a partir de la comprobación y la práctica de las leyes del amor, de la paz, de la armonía y de la comprensión que hay de que hay un enemigo en este planeta que ellos han denunciado. El enemigo es una raza extraterrena que viene de Zeta Reticuli, Zeta Silón, Sirio y Orión, específicamente. Y son lo que ya muchos de los que nos están escuchando han investigado y conocen como reptiloides, purpurados, draconianos, o los bien llamados grises, que son estos pequeños de 1,20 m cabezones de ojos grandes. Estos seres extraterrenos comparten tecnología de destrucción masiva con los gobiernos de la Tierra desde hace alrededor de 60 años, específicamente con el gobierno de Estados Unidos. Y es a partir de este contacto que los gobiernos tienen y ocultan a la humanidad que se ha podido desarrollar la tecnología tanto de comunicaciones como armamentista en los gobiernos más poderosos del mundo. Todos los contactos que tienen contacto con estos seres de las estrellas son conocedores, sin excepción alguna, de lo que va a suceder y que es inminente. Estos contactos hablan de las profecías y hablan de estos acontecimientos que la gente le tiene miedo, pero no debería tenerles miedo, sino que debería escuchar para poder entender cómo prepararse, como una tercera guerra mundial, como un cambio de eje planetario, pero al mismo tiempo lo que los mayas dijeron y los Hopi, un nuevo amanecer, un nuevo día, una especie de resurrección espiritual de un hombre que nace nuevamente de sí mismo a partir del conocimiento de la verdad acerca de lo que es Dios, que aquí lo llaman Dios, pero que allá en otras esferas no le tienen un nombre específico. Le llaman el innominado, que significa el que no tiene nombre, el que no tiene fin, o le llaman la gran conciencia creadora. Vienen a enseñarnos a nosotros, dado que no conocemos de esa gran conciencia creadora, y vienen a advertirnos que la invasión extraterrestre que está aquí se ha disfrazado de luz, implementando y haciéndose pasar por dioses, implementando un montón de religiones que existen en la Tierra desde hace 5.000 años y más, donde los dioses son antropomorfos, cara de animal, cuerpo humano, como los de Egipto, o con varios brazos, varias piernas, como los de la India, siendo muchos los que hay, pero ninguno de ellos ofreciendo respuestas alentadoras al espíritu humano, ni ofreciendo respuestas espirituales a ningún hombre o soluciones a los problemas de este planeta. Esa es la línea que permite discernir o diferenciar cuándo es un contactado por seres de las Pléyades, por ejemplo, que entregan esta información, y cuando el contacto es más bien una especie de abducción. Una abducción es cuando el contacto pierde el sentido, cuando es manipulado ya sea genética o tecnológicamente, cuando es raptado del seno de su ciudad o su familia y es devuelto, pero ya no sabe qué le pasó, de hecho se ve diferente a como era antes,
casos muy sucedidos en Alaska, por ejemplo, donde hay bases extraterrestres de grises y en otros lugares del mundo, donde las historias acerca de ellos son típicas, aunque sean distantes de los lugares donde ocurren. Estas abducciones son hechas por esta raza extraterrena a la cual me refiero que es muy dañina, y esa clase de contactos nunca reciben un conocimiento que sea útil para la inteligencia humana, sino que se convierten ya incluso, se convierten en famosos, en estrellas, ganan, bueno, digamos que parecen artistas, pero no entregan realmente respuestas alentadoras a los asuntos que afligen a la humanidad. Así es como se pueden diferenciar. ¿Se podría afirmar que los poderes que gobiernan este mundo son reptilianos? Esa afirmación no tiene cabida en la opinión o la creencia de un hombre. Esa afirmación la hacen directamente los hombres de las Pléyades. Voy a referirme a un contacto que tuvo lugar en Bogotá, en la sabana de Bogotá, Colombia. Enrique Castillo ya murió, pero dejó en su libro el registro del contacto con seres de las Pléyades fidedignos. Estos hombres se le presentaron. Fue un contacto de 3 años aproximadamente, donde le entregaron varias profecías que hoy en día son guía de lo que está ocurriendo, y le dijeron, con respecto a lo que me preguntas, lo siguiente: uno de los mayores descubrimientos que hará el hombre será el conocer a Dios sin las imposiciones y obstáculos que le habéis puesto que aquí se cree, pero nosotros no necesitamos creer porque nosotros sabemos. Y hay un enemigo que ha sido y con el cual hemos peleado nosotros, incluso en nuestra propia tierra, dicen ellos, que ahora esa batalla se ha trasladado aquí, en la tierra vuestra, pero ha sido una invasión tan sutil porque el hombre cree que estando solo en el universo, pues digamos que no puede discernir que esto sea real, y esto ha sido fatal. Esta rebelión extraterrestre es la que se encuentra detrás de los 4 poderes que gobiernan el mundo: economía, política, religión y militarismo. Y se han camuflado con una apariencia humana que perfectamente pueden diseñar, si pueden diseñar naves espaciales que logran detectar los portales o agujeros de gusano para viajar entre o acortar de espacio en el universo. Fácilmente pueden diseñar un cutis semejante al nuestro para ocultar su apariencia verdadera, que es semejante a la de los animales que manipulan en el planeta que invaden, que en este caso la Tierra, son reptiles y otros animales, puesto que el ser humano como tal, un cuerpo humano original, ellos no tienen acceso porque están cortados de las leyes de la vida, de la creación, no pueden procrear como nosotros lo hacemos y no pueden encarnar como nosotros lo hacemos. Se valen entonces de la genética humana combinada con genética animal y la disfrazan de humanos, y ahora ahí tenemos a la Masonería Mundial, que es una organización netamente extraterrena, aunque haya por ahí muchos masones humanos que estén muy felices porque los aceptaron, pero la élite o cúspide, nadie del común como tú o como yo logra llegar hasta allá arriba. Son judíos de raza pura, totalmente pura, y no se mezclan con los demás. Tenemos a la B'nai B'rith, tenemos a los Illuminati desde 1777. Estas son las organizaciones, junto con el Opus Dei, Vaticano y otras más, la lista es larga, que están detrás de las grandes corporaciones económicas, los Rothschild, Rockefeller, los Morgan, que son los verdaderos amos del mundo, siendo los presidentes no los que gobiernan los países, sino los que reciben órdenes de estas élites que les dicen cómo gobernar, qué leyes colocar y qué impuestos colocar y qué crisis económica se debe generar. Esa es la realidad que han denunciado estos seres de las estrellas, para que el hombre de la tierra, de una vez por todas, abra su mente, abra sus ojos y se dé cuenta que este sistema no está implementado para que sea un sistema para que el hombre pueda vivir plenamente, sino que está engañado. Ok, esto es increíble, la verdad.
Mucho se dice que, por ejemplo, la realeza británica son reptilianos. ¿Qué de cierto hay en eso? Inglaterra, desde hace alrededor de 5.000 años, es la base extraterrestre más o el centro de operaciones del control mundial. Eso combinado con la actual Roma, con lo que antes podría llamarse la Babilonia, que está en el Apocalipsis citada como la gran ramera, la madre de todas las abominaciones, de todas las mentiras, con la que toda la humanidad ha fornicado. Ese es el lenguaje que usa el Apocalipsis, pero si lo entendemos al tiempo actual, significa que todas las filosofías, los dogmas, el fanatismo, las creencias impuestas al hombre, incluso por la violencia a través de la historia, han venido desde estos centros de operación. Inglaterra es uno de los más poderosos. De allí surgen las órdenes para todo el imperio extraterrestre, judío y masón. Pero es que no solamente es Inglaterra, siendo que claramente lo que se ha dicho de la reina Isabel y todo este reinado, pues es realmente así. Tenemos que hablar de Israel, tenemos que hablar de Estados Unidos, tenemos que hablar de Rusia y tenemos que hablar de China, pero sobre todo de Israel, siendo un país diminuto, del tamaño como el de El Salvador, es muy pequeño, tiene el segundo ejército más poderoso del mundo y al mismo tiempo han salido de él los judíos de mayor renombre en el mundo desde hace cientos de años, que han sido los autores de las teorías que se siguen enseñando en las universidades y que los profesionales pregonan como si fueran auténticas verdades. La teoría de Darwin, de la evolución de las especies, la teoría de Marx, la de Engel, Hegel, Nietzsche, Adam Smith, que es el padre de la economía, todos son judíos y todos han impartido las doctrinas que fomentan las ideologías que han dividido al hombre. Todo esto está centrado bajo un plan que está claramente graficado en un libro que la audiencia puede investigar, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, de 1895. Ahí está registrado todo el plan judío masónico, que se ve cómo se ha cumplido cabalmente hasta el día de hoy. Inglaterra, Israel y los países que mencioné son el centro de la invasión extraterrestre que en este momento gobierna el mundo y el sistema actual. Ese juego que hay de rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, China y Estados Unidos, ¿eso es real o es toda una puesta en escena? Bueno, lo que sucede, tendría yo que para responder esa pregunta hablarles de lo que cayó aquí a la Tierra o de lo que invadió la Tierra. Lo que invadió la Tierra es una raza extraterrena que está dividida dentro de sí misma en dos facciones. Una aparentemente buena, otra aparentemente mala, pero son exactamente dos caras de la misma moneda. Digamos que en la Biblia, en el Apocalipsis 12, dice que Satanás y Miguel pelearon en los cielos y tuvieron una gran batalla, que Satanás no prevaleció y fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Está diciendo que algo que estaba afuera de la tierra cayó aquí, o sea que estamos hablando de algo extraterrestre. Y dice después que ese Satanás, o serpiente antigua, o dragón, o diablo, engaña al mundo entero. Ahora, ¿cómo engaña? Esa pregunta que tú me haces tiene cabida, porque la gente no sabe si eso es una pantomima o si realmente hay un conflicto que haya así, que ellos no tengan bajo un control. Lo que sucede es que lo que fue arrojado aquí, como son varias razas, esas razas entre sí se han peleado milenariamente el control de esta humanidad. Tenemos a draconianos, purpurados y reptiloides como los más fuertes. Los grises de Zeta Reticuli y Zeta Silón como los más débiles son los peones o los de más bajo rango dentro de la jerarquía. Los reptiloides están detrás de toda la parte política, mientras que los purpurados y draconianos detrás de toda la parte militar y religiosa. Y esas dos facciones, que vienen siendo tres, pero son en sí dos, son lo que actualmente hemos podido ver y desde varias generaciones atrás,
como comunismo y capitalismo. El representante, la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, y el representante del capitalismo, la actual Inglaterra y ahora también Estados Unidos, que siempre se alían en las grandes guerras mundiales. De acuerdo a eso, estos dos internamente sí son enemigos de verdad. O sea que esa guerra que hay entre ellos es real. Es real y llegará a un punto tal, empezando por un conflicto incipiente, dice la profecía, cuando se esté hablando de paz, dice la profecía, que se desatará la tercera y final guerra nuclear. Deben saber quienes nos escuchan que hay alrededor de 15.600 ojivas nucleares registradas o publicadas oficialmente por los gobiernos del mundo que las tienen. Y el 92% de todas esas bombas está entre Estados Unidos y Rusia. Y el resto está repartido en otros países más pequeños como Israel, China, Irak, Irán, Corea del Norte. Si Estados Unidos y Rusia tienen el mayor armamento nuclear, el día que a estos dos les dé por iniciar una guerra y van a involucrar a todos sus abanderados en ella, y va a ser nuclear.